Estás viendo Televisión Nacional de Honduras. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Buenas noches, amables televidentes. Es un privilegio y un honor estar con ustedes esta noche. Y damos gracias a Dios por el permitirnos entrar a sus hogares a través de este canal. Esta noche queremos compartir con ustedes un tema muy importante y oramos a Dios para que este tema sea de bendición para su familia, para usted y para todos los que le rodean. Antes de iniciar, nosotros queremos presentarnos. Nosotros somos miembros del equipo de las mujeres de la Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa. Y esta noche tenemos el privilegio de tener a nuestra pastora Arely de Ortiz, a mi izquierda la hermana Kaylin de Martínez y a mi derecha mi tocaya Verónica de Pérez. Mi nombre es Verónica Navas y esta noche vamos a compartir un tema muy, pero muy importante para todos que hemos titulado El poder de nuestras palabras. Vamos a darle inicio con la lectura en el libro de Números 6, versículos 22 y 27. La palabra de Dios dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En otras versiones también tenemos que el Señor dice: el Señor te bendiga y te proteja. Te mire con agrado y te extienda su amor. Te mire con buenos ojos. Te muestre su bondad, su gracia, te favorezca, se apiade de ti. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz y te haga vivir en paz. Esta palabra, hermanos, que nos está viendo, es una palabra que el Señor nos dejó desde un principio para que se fuera el saludo que se diera entre la familia, entre hermanos, entre familia, entre compañeros. Desafortunadamente, nosotros, tal vez por desobediencia o porque queremos seguir la corriente del mundo, hemos aprendido otro tipo de saludo. Pero ese es el saludo que el Señor, las palabras que el Señor nos dejó. Y bendecir es poner el nombre de Dios sobre una persona para que el Señor lo bendiga. Fíjense que el propósito de Dios siempre ha sido el bendecirnos. Él está siempre interesado en que nosotros seamos bendecidos enormemente. Y aún en la disciplina, en el castigo, en el azote, ahí está el amor de Dios. Y nosotros como padres tenemos que aprender que podemos corregir a nuestros hijos. Sí, los tenemos que corregir en determinado momento, pero los tenemos que corregir con amor. Los tenemos que corregir con prudencia. No podemos usar palabras ásperas, palabras groseras, palabras ofensivas, ni tampoco podemos maldecirlos. Y fíjense que nosotros creemos que maldecimos a una persona solo cuando le decimos maldito, y no es así. Le maldecimos cuando usamos palabras groseras, palabras ofensivas, palabras que los humillen, palabras que los hagan sentirse disminuidos. Eso también es maldecir a una persona, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que le digamos, no solo a nuestros hijos, sino que a todas las personas con las cuales hablamos. El poder de nuestras palabras puede convertirse en un bien o en un mal. Y fíjense que hay algo emocionante en la palabra de Dios, que dice que todo lo que nosotros proclamamos a favor de otra persona o para nosotros mismos,
eso se hace una realidad. La palabra de Dios dice que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Y yo digo algo, si me voy a atar para bien. Amén. No me voy a atar para mal, ni voy a atar a otra persona para mal. Amén. Fíjense que nosotros podemos usar nuestras palabras para bendecir. Y cuando nosotros usamos palabras para bendecir, lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios que desate la gracia de Él sobre esa persona a la cual nosotros estamos bendiciendo. Y hay algo tan emocionante también, que cuando nosotros bendecimos continuamente, esas bendiciones vuelven a nosotros. Amén. Así es. Y cuando nosotros maldecimos, que no lo hacemos nosotros. Amén. Bendito Dios, no lo hacemos. Pero hay gente que sí lo hace. Entonces, cuando la gente maldice continuamente, acarrea para él destrucción y calamidad. Así es. Amén, hermana. Y pues ya nos daba un poco de introducción a la palabra que es bendecir, ¿verdad? Nos explicaba la hermana Verónica que es cuando nosotros pedimos que la gracia de Dios descienda sobre las personas de las cuales estamos hablando, ¿verdad? Y ella decía que algo que me llamaba la atención es que decía que no solamente cuando le decimos maldito estamos maldiciendo, ¿verdad? Cualquier expresión negativa de malos deseos, estamos nosotros maldiciendo a una persona. Bendecir a otros, dice, implica desearles que sean revestidos del poder, porque si nosotros somos revestidos del poder, nosotros vamos a poder lograrlo todo, hermanas, ¿verdad? Si nosotros recibimos el poder de Dios, nosotros vamos a ser capaces de llegar al éxito en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces creemos que éxito es tener el mejor carro, la mejor casa, pero eso en realidad podría ser como un parte de, pero en realidad el éxito es cuando nosotros estamos teniendo la plena satisfacción o el pleno disfrute de las cosas que tenemos, ¿verdad? Amén, sin tener amén. cargas. Entonces, cuando nosotros bendecimos a alguien, es exactamente eso, es que estamos deseando que venga gracia, que venga misericordia, que venga la paz, Amén. que venga Aleluya. todo lo que viene del Señor, ¿verdad? La palabra nos enseña que toda buena dádiva viene de lo alto, y eso es justamente cuando nosotros bendecimos, deseamos lo mejor para esa persona, ¿verdad? Y usted entonces se va a preguntar, ¿y a quién bendecir? ¿Verdad? Es muy fácil, digamos, bendecirnos entre nosotras, ¿verdad? Que estamos compartiendo continuamente, que nos tenemos, aparte del cariño, del amor en Cristo, pues nos tomamos cariño, ¿verdad? Ya Confianza. como confianza, exacto, Amistad. y muchos sentimientos entre nosotros, ¿verdad? O nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras familiares, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que hay que bendecir inclusive a nuestros enemigos. Y entonces ahí viene como la parte difícil, ¿verdad? De la situación, porque bendecir a alguien que le ha causado un daño es difícil, ¿verdad? Pero eso definitivamente solamente Dios lo puede hacer. Y fíjense que, bueno, por casos que he visto y en situaciones personales también, he visto como cuando nosotros soltamos la palabra, ¿verdad? Que nosotros empezamos a bendecir, automáticamente como que va empezando a limarse nuestros corazones, ¿verdad? Entonces ya como vemos de diferente forma la ofensa que nos hicieron, ¿verdad? Bueno, sí, exacto. Y eso en definitiva es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bendecir. La palabra maldecir dice maldecir. Usted está diciendo mal de alguien. Y la palabra bendecir es bien decir. Es cuando usted está diciendo bien de alguien. Y pues lógicamente pues nosotros tenemos la responsabilidad, pero también la autoridad de bendecir a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros familiares, ¿verdad? Y a toda persona que nosotros tengamos bajo, ya sea, por ejemplo, si usted en su trabajo no va a maldecir a sus empleados, ¿verdad? Porque lógicamente lo que usted diga de sus empleados en mal se va a ver reflejado en sus funciones, se va a ver reflejado en su empresa. Entonces, por eso nosotros debemos de tener cuidado. El tema de hoy es el poder de nuestras palabras. Y a medida que vayamos desarrollando el tema, ustedes van a ver cuál es el poder real que tiene nuestra boca y nuestra palabra, ¿verdad?
realmente cuando comprendemos esto que estamos estudiando ahora, que estamos dando a conocer al pueblo en general, al que conoce al Señor y al que sí, que no, que viene, que no va, bueno, pero todo el que puede esta tarde, esta noche escuchar, realmente tiene que tomar una conciencia de lo que es esto. Si ustedes tienen una Biblia en su mano, pueden comprobar los versículos que estamos leyendo, que no es que a nosotros se nos ocurrió, sino que la palabra lo menciona. Entonces, lo que está diciendo Kaylin, realmente, ¿a quién vamos a bendecir? Es a todo mundo. Porque si tomamos en cuenta que lo que yo diga, eso me viene de regreso, yo creo que vamos a tener que aprender a bendecir a todo mundo parejo. No sabemos qué nos hizo, yo no puedo saber qué es lo que le hizo a usted o al otro, pero la palabra dice que tenemos que bendecir. Y en la obediencia a Dios, entonces está el éxito de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, estos versículos que se leyeron al principio, es como un modelo que el Señor nos deja, como un líder, como un pastor, un apóstol, alguien que está al frente de una congregación, que ejerce el sacerdocio, alguien que ejerce el sacerdocio en su casa, el padre de familia. Esa es la forma como tiene que bendecir a sus hijos espirituales o a sus hijos, a su descendencia. Entonces, como padres, tomando ya nuestro rol como padres, nosotros podemos afectar profundamente, para bien o para mal, la vida de nuestros hijos o de aquellas personas que tienen algo que ver, que nosotros tenemos influencia con ellos. Nos referimos más a los hijos, ¿verdad? Porque creo que a todos nos importa, a todos nos interesa. En Colosenses 3:21 hay un versículo que es para nosotros, no podemos obviarlo, no podemos quitarlo de la Biblia, no podemos borrarlo, porque realmente es para nosotras. Amén. Aunque tengamos la edad que tengamos, aunque nuestros hijos ya estén casados, aunque nuestros hijos estén pequeños, pero si usted tiene hijos pequeños, este es el día en que va a aprender. Así es. Este es el día en que vamos a aprender todos. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. En otra dice para que no se desanimen, pero a mí me encanta ver varias versiones. Yo soy así como curiosa, porque quiero que me quede claro para poderlo transmitir. Dicen otras versiones, padres, no sean pesados con sus hijos, no los irritéis, no os excedáis al reprender, no os provoquéis a ira, no sean tan exigentes. Entonces yo veo que como de repente cuando nosotros crecemos, maduramos, nos casamos y todo, se nos olvida cuando fuimos niños o cuando fuimos jóvenes. Entonces, no que les vamos a tolerar todo, no que vamos a estar de acuerdo con todo lo que ellos hagan, porque entonces estaríamos malcriándolos, ¿verdad? No es eso el fin que Dios persigue cuando nos da estos consejos, ¿verdad? Entonces, con nuestras palabras tenemos la oportunidad de moldearlos de ellos, de preparar su futuro, ¿verdad? A cualquier persona, sea familia, primo, sobrino, lo que sea, pero si podemos ayudarlo, nosotros con el conocimiento de Dios, podemos ayudarlo, tenemos que ayudarlo, es un deber y además es un deleite, hermano, poder compartir lo que la palabra nos está diciendo para poderlo hacer con todos, ¿verdad? Sí, la palabra es para todo mundo. Ahora, quien no lo quiere entender es otra cosa, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia que nosotros hablemos cosas buenas, que hablemos bien, que bendigamos, que les deseemos lo mejor, no importa quién sea, no importa, más si son nuestros hijos, si es la familia, que es la que tenemos cerca, es con los que trabajamos, porque con ellos compartimos todo, más horas, 8, 10 horas, 12 horas. Entonces, y como les dije, no quiere decir que les vamos a tolerar a nuestros hijos todo lo que ellos quieran hacer, sino que cuando no estemos de acuerdo en algo que estén haciendo, pues hay la corrección, está la reprensión, ¿verdad? Entonces, pero, ¿sabe cuál es la clave? El tono de voz y las palabras que usamos para corregir, ¿verdad? Porque estamos viendo el poder de las palabras, el poder. Acuérdense que cuando Dios hizo el mundo, hizo el universo, fue por medio de la palabra. O sea, la palabra es creadora, la palabra da vida o da muerte. En nuestros labios está eso. Entonces, yo quiero que eso lo recordemos, no lo olvidemos. De acuerdo a como nosotros hablemos,
eso es lo que nos va a venir. Eso es lo que estamos dando a los demás, ¿verdad? Sí, y cuando hablamos del poder de las palabras, tenemos que pensar, sobre todo cuando nosotros estamos enojados, estamos molestos con nuestros hijos, porque si bien es cierto que ellos muchas veces nos sacan de nuestras casillas y todo, pero es en ese momento que nosotros debemos de tener mucho cuidado qué es lo que les vamos a decir, porque si estamos molestos o molestas, si estamos enojados, les vamos a gritar palabras de condenación, les vamos a decir es que eres un haragán, tú no sirves para nada, nunca vas a salir adelante en la vida, todo lo que haces es malo, nunca vas a ir a la universidad porque nunca sacas buenas notas. O sea, los amarramos de tal forma que, como decía mi hermana Kaylin, no hay necesidad de que nosotros los maldigamos con esa palabra, sino que al momento que nosotros estamos enojados, aprender a controlar nuestras palabras, porque nosotros estamos enojados y lo que vamos a hacer es hablarles palabras que les hieren, palabras que los van a marcar para toda su vida, y les vamos a gritar, los vamos a herir, y es increíble. Vamos a ver más adelante que son situaciones que se quedan grabadas y llegan nuestros hijos adultos y tienen eso en su corazón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar palabras de vida para nuestros hijos, de bendición, de prosperidad, hacerlos saber que son inteligentes, hacerlos saber que ellos van a salir adelante, que si bien es cierto ellos cometen un error, pero pueden salir adelante mejorando su actitud, pero no gritándoles, no insultándoles, porque muchas veces hasta usamos en un momento de enojo palabras no correctas, y después nos vamos a preguntar por qué mi hijo me habla de esta forma, por qué mi hijo me grita, por qué usa esas palabras tan groseras. Pero es porque nosotros en el momento de nuestro enojo no medimos nuestras palabras que salen de nuestra boca. Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado para que no marcarlos a ellos con esas palabras, ¿verdad, hermana? Amén. Y es que fíjese que es difícil, yo creo que sí que es difícil haber tratado mal a alguien, a un hijo o a alguien, y que inmediatamente esa persona se sienta bendecida. No puede, ¿verdad? Y a veces hablamos con tanta facilidad cosas y después decimos, ¿a qué horas lo dije? Pero ya lo dijo. Y eso es lo triste. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque fíjese que la Escritura nos recuerda que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Con nuestra lengua. Tal vez no es que vamos a matar físicamente, de repente que sí, ¿verdad? Sí, se puede. Se puede. Pero aquí estamos hablando espiritualmente. Estamos condenando, como decía la hermana Vero. Estamos mandando a una persona a vivir en una vida deplorable, tal vez solo por una palabra que nosotros le pronunciamos. Y fíjense que si nosotros vemos en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 21, la parte primera, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Óigame, la lengua puede dar vida y muerte, según como la uses, así serán sus frutos. Y a mí esta versión me impactó. Dice, lo que uno hable determina la vida y la muerte, que se atengan a las circunstancias los que no miden sus palabras. Hermanos y hermanas, amigos televidentes, tengamos cuidado con lo que nosotros decimos. No podemos hablar a la ligera, no podemos dejarnos llevar. Cuando la hermana Vero decía que a veces nosotros cuando estamos enojados decimos cosas, y es cierto, hermanas, sobre todo nosotros que somos mamás, y a veces venimos con tanta presión del trabajo, de la calle, problemas económicos, problemas familiares, problemas de matrimonio, cansados, de todo, y como dice nuestro pastor, con los que más amamos, con ellos nos desbocamos, con ellos nos desquitamos, a ellos les decimos groserías, y ellos, la gente que está alrededor, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, la gente que vive con nosotros, es la que más sufre. Y fíjese que hay algo bien cierto. Nuestras palabras dejan una huella, causan un efecto, no se las lleva el viento. Así es. Hay gente que dice, no, si las palabras se las lleva el viento. No es cierto, no es cierto. Causan un impacto duradero, ya sea para hacer daño
o para hacer bien. Así es. Mire, una palabra amable, una palabra en un buen tono, una palabra cariñosa, una palabra de afecto, una palabra de amor, de consideración, puede hacer maravillas, milagros en un corazón que está lleno de ansiedad, de depresión, de tristeza. Puede traer mucha paz a ese corazón. Amén, hermana. Y ya ya vimos en Proverbios que el poder de la vida lengua y de la muerte está en la lengua. Amén. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿verdad? Estábamos conversando mientras nos preparábamos para este tema y preguntábamos, ¿y por qué tiene tanto poder? ¿Por qué hay tanto poder en la lengua y en lo que nosotros hablamos? Pues porque todo lo que nosotros hablamos viene directamente de nuestro corazón, ¿verdad? La palabra nos dice en Lucas 6:45, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? O sea, definitivamente dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, dice. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, nosotros no vamos a hablar nada más que lo que tenemos en nuestro corazón guardado, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que tiene tanto poder, porque viene desde muy adentro de nuestro ser. Y si nosotros, viendo con la pastora, le comentaba yo que indagando un poquito más, en Génesis nosotros vemos desde el principio, dice, y Jehová dijo, y Jehová dijo, y Jehová dijo, hágase la luz, hágase la tierra, hágase los animales, las bestias del campo. Entonces, con el poder, solamente a través de su palabra, el Señor creó todo lo que nosotros hoy vemos. Amén. Con el poder de su palabra nos hizo a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, qué grande es el poder, ¿verdad? Y nosotros como sus hijos, ¿verdad? Tenemos también eso como herencia, ¿verdad? Que nuestra palabra tiene poder. Y yo leía en Jeremías, creo que es, pastora, que dice, conforme has hablado, conforme a los dichos de tu boca, yo voy a actuar, ¿verdad? Perdón, en Números 14:28. Sí, es perdón, hermana. un pasaje que dice, ¿verdad? Y Jehová dijo, conforme a lo que hayas dicho, conforme a lo que has dicho a mis oídos, así haré yo con vosotros. Pero fíjese que ahí, en ese, si usted tiene su Biblia, ¿verdad? Y al finalizar el programa, puede leerlo, ese pasaje. Números 14:28. Números 14:28, pero si usted lee un poco antes, va a darse cuenta que ahí el pueblo se había quejado, ¿verdad? Había mucha queja. Y eso Jehová le dijo a Moisés, ¿verdad? Que él iba a hacer conforme a lo que habían dicho, porque Jehová ya estaba de tanta queja, ya estaba como que, ¿verdad? Un poco, ya lo habían exasperado, ¿verdad? Entonces yo me imagino a nuestro Padre Celestial ya al borde de su... del enojo. Y diciéndole, ¿verdad? Ustedes han hablado a mi oído. Y justamente es lo que nosotros hacemos cuando hacemos oración, ¿verdad? Le pedimos. Entonces también hay que ver nuestra oración, con qué forma nosotros nos acercamos al Señor. Si solamente llegamos y Padre, y mira que fulanito me hizo tal cosa, y Padre, que mira que avanza. O decimos, ay Padre, no tengo trabajo y tengo que pagar. O sea, mejor pidámosle, Padre, provéeme, tú eres el que abre las puertas, ¿correcto? O sea, cambiar nuestra forma. ¿Por qué? Porque definitivamente si nosotros adentramos en la palabra, vamos a ver que la forma que el Señor tiene de hablar a través de su palabra es bendición, ¿verdad? Amén. Y si nosotros llegamos a donde Él solo con quejas, créanme que como que vamos a hablar un lenguaje diferente con Él, ¿verdad? Entonces va a ser bien difícil la comunicación, pero yo me imagino que cuando el Señor empezamos nosotros, Padre, yo te alabo, aunque están las circunstancias, ¿verdad? Difíciles, pero si nosotros llegamos hacia Él y le decimos, Padre, yo te alabo, y empezamos a hablar su palabra, que eso es lo que nosotros tenemos que tratar, ¿verdad? Cuando estamos en oración, recordarle las promesas que Él nos ha hecho, porque Él nos las ha dejado para que estén en nuestro corazón, sí, pero también para que puedan nosotros vivir en esa palabra, ¿verdad? Entonces hay que ver con qué forma nosotros nos acercamos al Señor, ¿verdad? Obviamente nosotros, ¿verdad? Si somos cristianos y Cristo está en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a andar hablando
palabra de maldición para el hermano. O sea, en primer lugar vamos a dañar nuestro testimonio, ¿verdad? Y segundo, como ya nos venía hablando la hermana Verónica, todo eso va a venir a acarrear a nuestra vida cosas negativas también, ¿verdad? Una palabra hablada, y justamente el pastor nos predicaba de eso en el culto del martes, nos decía que la palabra, hay cosas, dice, que nunca se van a dar en nuestras vidas porque nosotros no las hablamos. Las confesamos. ¿Verdad? O sea, no las vamos a conquistar porque no nos hemos atrevido ni siquiera a pedirle al Señor que obre en esa área de nuestra vida, ¿verdad? Mucho menos decir, ya lo tengo, viendo las cosas que no son como si fueran, nos decía él, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo. Y la verdad me hacía reflexionar a mí, porque él mencionaba algo, no sé si se recuerdan, que él dijo que lo que el Señor estaba haciendo cuando dijo, hágase, él llamó lo que no estaba, lo que todavía no se había creado, él lo llamó como que ya estaba. Como que ya estaba, sí. Entonces muchas veces nosotros no vamos a ver las cosas porque no las estamos hablando, no estamos diciendo con nuestra boca lo que no vemos, aunque no lo veamos, pero si lo creemos nosotros podemos comenzar a hablarlo, ¿verdad? Confesarlo. Amén. Si nosotros, hay una cita, Efesios 4:29, ¿verdad? Aquí en la palabra nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí vuelve la palabra gracia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que definitivamente denotar la gracia de Dios en nosotros y poderla así transferir a la persona con la que nosotros estamos hablando o de quien nos estamos expresando, ¿verdad? Sí, realmente. Pastora, perdone. Y fíjese que en la palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa que nosotros digamos, vamos a dar cuenta. Así. Entonces imagínense, si nos ponemos a sacar la cuenta de cuántas palabras ociosas habremos dicho, en vez de bendecir, en vez de decir bien de la gente. Hay que empezar a recoger palabras, a recordar todo y cancelar, ¿verdad? Porque realmente si las dijimos, esas van a volver. La lectura que estaba haciendo Kaylin en Efesios 4:29 dice que toda palabra que salga de nuestra boca sea para la necesaria edificación, no dice para la necesaria destrucción, no dice para derribar, dice para construir, para edificar. Entonces, eso tenemos, o sea, la lectura de la palabra no solo debemos leer por leer, tenemos que entender qué es lo que la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Y si es posible, lo mejor es orar. Antes de agarrar la Biblia, Señor, acláranos nuestra mente, queremos tener la sabiduría del cielo, queremos entender lo que tu palabra dice, porque no es el periódico que estamos leyendo, es la palabra de Dios para poderla entender y que esa palabra pues se haga vida en nosotros, ¿verdad? Entonces, en Efesios 1:3 tenemos una lectura que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, dice, nos bendijo, no dice que nos va a bendecir, no dice que nos va a bendecir, dice que ya nos bendijo, y además nos dice con cierta parte, con toda bendición espiritual. Entonces, esa bendición que nosotros ya recibimos como hijos suyos, entonces es por el motivo por el cual nosotros podemos bendecir a otros. Podemos poner sobre la vida, sobre la cabeza, sobre el corazón de otras personas esa bendición que nosotros ya recibimos. Si creemos la palabra, que el asunto está que la creamos, que nosotros creamos lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha preparado a nosotros cuando ya venimos a sus pies, que leemos la palabra, que hacemos todo lo posible por obedecerlo, por agradarlo. Entonces Dios nos constituye a nosotros como un canal de bendición. Amén. Pero esa bendición que nosotros vamos a dar a otras personas tiene que ser hablada, no pensada, no deseada, no sentida. Tenemos que manifestar, o sea, las palabras tienen que ser poder. dichas, ¿verdad? Porque es como algo que estoy enviando, ¿verdad? Palabras de bendición, palabras de prosperidad, de paz, de salud, de paz, de gozo. Entonces, todo lo que bendición. nosotros deseamos para otras personas, eso es lo que realmente el Señor nos pone a que nosotros pues pronunciemos, ¿verdad? Y en el tiempo antiguo, cuando los patriarcas estaban llegando a la mayoría de edad, a ancianidad
o ya a la temporada de que ya estaban por morir, se reunían toda la familia, los hijos, porque lo que querían es que él, como padre, impusiera sus manos y los bendijera, porque para ellos esa bendición hablada de su padre era mejor que un testamento ahora, porque llevaba palabras de amor, no era como algo, un documento legal, que van como palabras como muy frías, ¿verdad? Mientras que la palabra, el padre, poniéndole las manos a sus hijos y bendiciéndolos, pucha, lo hacía con mucho amor, ¿verdad? Y ellos sabían de que eso les iba a venir, que esas palabras les iba a producir a ellos éxito, bendición, prosperidad, abundancia, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos preferían que estar en ese momento y que sus padres oraran y los bendijeran. No, mi papá deseó, no, que en ese momento el papá se lo dijera, que el papá hablara y impusiera sus manos, y eso era una cosa preciosa, ¿verdad? Sí, y fíjense que precisamente en la palabra de Dios está el mejor ejemplo de lo que significa la bendición de parte de los padres y lo que queda en los hijos por siempre. Y eso lo podemos ver cuando la palabra de Dios, en Génesis 27, del 1 en adelante, nos habla la palabra de Dios de la vida de Jacob y de la vida de Esaú, que fueron los hijos de Isaac. Y la palabra nos cuenta que Esaú era el primogénito, ¿verdad? Esaú era el primogénito y Jacob era el menor. Cuando ya Isaac estaba viejo, ya estaba enfermo, incluso ya no miraba, ¿verdad? Él ya sentía, como contaba usted, pastora, la necesidad de bendecir a sus hijos. Pero él le platicó a su primogénito, que era Esaú, que por lo mismo de su estado de salud y todo, lo iba a bendecir. Entonces yo aquí veo tres cosas que afectan mucho, ¿verdad? Porque cuando la mamá de ellos, que era Raquel, escuchó que querían bendecir a Esaú como primogénito, una de las primeras cosas que yo veo aquí es que ella tenía preferencias entre sus hijos. Ella prefería al menor, que era Jacob, y esto afecta mucho en una relación, ¿verdad? Afecta mucho en una relación entre los hijos, y ella quería esa bendición de parte del padre de Isaac para su primogénito. Ella quería que fuera para Jacob, y Jacob era el menor. Entonces ella viene y prepara una situación para engañar a Isaac, y le dice a Jacob que él se vista con las ropas de Esaú, el primogénito, que le cocine lo que a su padre le gustaba. Y esta segunda situación que yo veo es el engaño, ¿verdad?, hacia el padre de familia. Ahí se ve, más adelante vamos a poder ver conforme vayamos en el tema, sí, lo que afecta la relación entre hermanos por esta preferencia que tenía Raquel con sus dos hijos. Y efectivamente se lleva a cabo esta situación. Jacob se viste como Esaú y llega a pedirle la bendición a Isaac, pero antes de eso, cuando habla con su madre, y aquí vemos la importancia de lo que palabras, los hijos sabían que significaban las palabras de bendición, porque ella le dice, ve a tu padre y preséntale esta comida, y él dará la bendición que en realidad le pertenecía a tu hermano. Y Jacob reconoció la seriedad de este fingimiento, porque él dijo, pero mamá, ¿qué pasa si él se da cuenta que estoy mintiendo? En lugar de bendecirme, me va a maldecir. Y el resultado va a ser que en lugar de yo ser bendecido en mi vida, voy a tener maldición. Entonces, lo importante que yo veo aquí es cómo los hijos veían la importancia de lo que sus padres les decían, ¿verdad? En este caso, la bendición de Jacob y el temor que él sentía de que si su padre Isaac se daba cuenta que él estaba mintiendo, en lugar de bendecirlo, lo iba a maldecir. Y en Génesis 27:12 dice, quizá me va a palpar mi padre, me va a tocar mi padre, y se va a dar cuenta que no es mi hermano y me va a tomar como un burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Lo importante aquí que yo veo es cómo impacta este tipo de bendición o de maldición que nuestros padres nos vayan a dar a nosotros. Porque Jacob sabía aquí que si su padre se daba cuenta que había mentido, esa maldición que él podía darle, que de hecho no lo hizo,
le iba a durar toda su vida. Amén. Entonces lo que yo veo importante aquí es cómo impacta lo que nuestros padres nos digan, la bendición que nuestros padres nos puedan dar, el desearnos éxitos en nuestros estudios, el siempre hablarnos palabras para seguir adelante, palabras de aliento, porque si bien es cierto que nuestros hijos en determinado momento se pueden equivocar en los estudios o en cualquier situación de su vida, pero no por eso decirles, es que eres un fracasado, es que nunca vas a prosperar, nunca vas a hacer nada bueno en tu vida, porque eso impacta en el momento y va a impactar para el resto de la vida de este niño, sí, que en ese momento es un niño, pero que va a crecer con esta maldición o con esta bendición, ¿verdad, hermana Vero? Amén. Y es que fíjese que en esta, si usted ha seguido esta trama, porque fue una trama, sí, y bien tramada, sí, porque fue un engaño. Qué terrible, ¿verdad? Sí. Que las mamás podamos tener ese tipo de preferencias, sí, y llegar hasta esos puntos de engañar al esposo, sí, ¿verdad? Fíjese que la hermana Vero decía que ella había visto esas dos situaciones, pues yo también, desde mucho tiempo antes yo ya había estudiado esto, y yo decía, qué terrible. Raquel es, ¿verdad? Yo confundo a Raquel y a Rebeca siempre, las confundo. Raquel. A estas dos señoras. Entonces, Raquel cocinó rico para Isaac. ¿Y cómo no iba a cocinar rico si era la esposa, verdad? Sí. Ella le sabía el gusto, el sazón, lo que le gustaba y lo que no le gustaba, ¿verdad? Y cocinó, y como Esaú era bien velludo, era peludito, ¿verdad? Y Jacob era lampiño, no tenía nada, entonces ella lo tenía todo fríamente calculado. Sí. Entonces vino y con la misma piel de los cabritos que mandó a traer para hacer el guiso, se lo puso en los brazos y en el cuello para que cuando Isaac lo palpara, ¿verdad? Sintiera que era velludo, y le puso la ropa de Esaú para que oliera a Esaú. Es decir, todo lo tenía bien tramado, sí, ¿verdad? Y cuando le dio a Jacob para que fuera, yo les digo, hermanas, madres y padres también, no hagamos esto, no hagamos distinción entre los hijos, amémoslos por igual. Todos son hijos. Aunque sean diferentes. Aunque ellos sean diferentes como personas, ¿verdad? Sí. Son diferentes, lógico, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 127 que son herencia de Jehová. Entonces no nos podemos prestar a hacerle daño a un hijo en detrimento, ¿verdad? De otro, no puede ser eso, ¿verdad? O querer bendecir más a uno porque aquel es más atento, más servicial, porque aquel es inteligente, por lo que sea. Porque se parece a mí. Porque se parece a mí. Por lo que sea, ¿verdad? No podemos hacer eso. Y Raquel hizo esto. Y verdad, hizo todo lo que tenía que hacer. Cubrió las manos, el cuello, le cocinó lo rico que Isaac quería, y Jacob fue donde Isaac, y cuando Isaac lo palpó, porque él ya no veía, le dijo, tus manos son las de Esaú, la ropa también es la de Esaú, aunque tu voz es la de Jacob, porque era Jacob, claro. No había forma, ¿verdad? Sí. Pero entonces lo bendijo con la bendición que le correspondía a Esaú. Y nosotros veamos en Génesis 27 los versículos 30-33 que dice, apenas había salido Jacob y entró Esaú con la comida que su padre le había pedido, esperando que lo bendijera. Su padre se sorprendió y le dijo, ¿quién eres tú? Y le contestó, soy Esaú, tu primogénito. Isaac se estremeció grandemente. A mí eso me hace pensar, se estremeció grandemente porque se daba cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Sí. ¿Verdad? Lo engañaron terriblemente. Y dice la palabra de Dios, se estremeció grandemente porque la bendición ya la había dado a Jacob y este la había logrado con engaños de acuerdo con su madre. Y le dijo, yo le bendije y será bendito. Porque lo que estábamos hablando, una bendición no solo es pensada o sentida, hay que pronunciarla, hay que declararla. Y Isaac ya había bendecido
a Jacob. Ya. Ya la palabra estaba dada. Y no es, bueno, sigamos con la lectura. Después hablamos de otra cosa. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó y dijo, bendíceme también a mí. Isaac le dijo que su bendición se le había dado ya a Jacob. Y aquí es donde yo quiero decirles algo. No es que Isaac no pudiera bendecir a Esaú, claro que lo podía bendecir, Sí, había bendición pero, para él. pero El ya engaño. no era la bendición Del al primogénito. Al primogénito. primogénito, exactamente. Era otra bendición, que Así ya es. no era, no tenía esa, ¿cómo le digo? Esa calidad de bendición de primogénito, que debe haber sido una bendición única, ¿verdad? Y Esaú, cuando se dio cuenta de todo, se puso a llorar y en su corazón guardó todo ese rencor, todo ese odio contra Jacob y dijo, en cuanto se muera mi padre, lo mato. Sí, ese fue el resultado del Mire, engaño. ¿y qué hizo la mamá? Cuando la mamá se dio cuenta, le dijo a Jacob, vete lejos donde mi hermano, y cuando la marea haya bajado, aparece de nuevo. Entonces, fíjese, Raquel aquí engañó a su esposo, hizo que su hijo mintiera, falseara y engañara a su padre, Así. ¿verdad? Le robó la bendición, Ajá. una bendición que no era para Jacob, ¿verdad? Hizo que Esaú odiara a su hermano. Y lo peor de todo es que después tuvo que separarse de él porque lo tuvo que despachar. Sí. Y cuando yo pienso en esto, yo pienso, si ella solo lo hubiera pensado, pero no, lo habló. Y ahí estuvo el problema. La diferencia. Sí. Y si nosotros nos vamos más adelante en la palabra, hermana, en Génesis 28:3-4, ya cuando Isaac ya estaba al tanto, ¿verdad?, de que había sido engañado, aún así él vino y llamó a Jacob, ¿verdad? Y en la palabra de Dios dice, resumiendo, lo llamó y le dijo, el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Te dé la bendición de Abraham, dice, y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. Yo creo que no podemos ignorar, ¿verdad?, que cómo fue bendecido. Incluso en la palabra hay una parte que dice, y Jehová bendijo a Abraham en todo. Yo cuando leí ese versículo me impactó porque normalmente nosotros venimos y decimos, Padre, bendice mi trabajo. Padre, bendice mi familia. Padre, bendice, ¿verdad? Pero dice que estaba bendecido en todo. Y todo Es todo. es todo, ¿verdad? Entonces, bien significativo, ¿verdad? Las palabras que Isaac había lanzado a Jacob como bendición. Y cuando vemos que Isaac se da cuenta, ¿verdad?, que fue engañado, pero aún así lo llamó y reiteró su bendición. O sea, en ningún momento, ¿cuántos de nosotros, nuestros hijos, ¿verdad?, nos hacen una mentira y nos dicen, estoy en tal lugar y están en otro lugar, ¿verdad?, por mencionar algo. Y nosotros inmediatamente que nos damos cuenta y, ¿por qué andas mintiendo, verdad? Pero Isaac, aún con la magnitud de la situación, ¿verdad? Sí. Pero Isaac se mantuvo en su bendición, o sea, él no retiró sus palabras y lo podía hacer porque él tenía la autoridad de un padre, ¿verdad? Y hablábamos con las hermanas y decíamos en qué parte de la palabra nos dice a nosotros que los padres ya no tenemos esa autoridad sobre nuestros hijos de poderlos bendecir o maldecir también, ¿verdad? Ojo. Y no encontramos, o sea, yo le preguntaba a la pastora, ¿hay algún lugar en la palabra donde nos diga que ya eso eso que hacía Isaac, que hicieron los hombres del Viejo Testamento, los patriarcas, donde nos dice que ya eso ya no tiene validez? Y no hay ningún lugar en la palabra, ¿verdad? Yo me puse en el Google también a ver dónde yo podía encontrar algún respaldo que dijera ya lo que los padres digan acerca de sus hijos ya no tiene tanta validez como lo tenía antes, ¿verdad? Y no existe. O sea que nosotros como padres seguimos teniendo la autoridad de poder bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Como decía la hermana Verónica, mencionaba el Salmo 127, de que eran herencia. Y la pastora nos hacía recapacitar un poco y reaccionar acerca de cómo nosotros cuando recibimos una herencia, cómo reaccionamos frente a la herencia, ¿verdad? Obviamente la cuidamos, queremos que esta herencia sea multiplicada, ¿verdad? No que se quede solamente en eso.
Entonces, es importante ver aquí, ¿verdad? Y aprender de la actitud que tomó Isaac, que no fue, por muy desilusionado que él estaba, él no maldijo en ningún momento a su hijo, ¿verdad? Lo reconozcamos o no, nuestras palabras van a afectar el futuro de nuestros hijos. Lo que nosotros estemos sembrando en ellos, en su corazón, nosotros vamos a ver frutos de eso. Entonces, debemos, como decía la hermana, ¿verdad? Aprender a cuidarlos como una herencia. Amén. Y cuidar nuestras palabras también. Sí, realmente a veces como que no nos diéramos cuenta. Yo creo que no, porque si supiéramos que con lo que nosotros decimos, maldecimos o bendecimos, máximo a nuestros hijos, creo que cambiaría nuestra forma de hablar. Porque ya ahora con la palabra de Dios clara, instruyéndonos, podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que no podemos estar hablando tanta palabra negativa en el hogar, en el trabajo, en el negocio, entre nosotros, entre hermanos y con nuestros hijos, que son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces no podemos estarlos regañando, criticando, manifestando solamente lo malo que hacen, resaltando que son desordenados. Yo sé que puede ser, pero hay palabras para decirlo, porque depende cómo le hablemos, los bendecimos o los maldecimos. Podemos corregir, podemos enderezar lo que se puede estar torciendo, pero no hablemos mal. Solo digámosle cómo lo deben hacer, porque hay momentos en que los muchachos no necesitan gritos, no necesitan vara, lo que necesitan son consejos. Si ya están grandecitos, no les gusta. No, entonces uno tiene que buscar la manera, cómo hablarles y hablarles bien, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos continuamente palabras que los desanimen, que los desalienten, realmente no va a pasar mucho tiempo sin que nosotros hayamos destruido la imagen que Dios les ha dado a ellos, porque podemos estar abriendo puertas, ¿verdad? Para que el enemigo quiera arruinarles la vida, trayendo a ellos un espíritu de inferioridad, de inseguridad. Entonces de repente hay niños que son como tímidos, inseguros, que si usted les pregunta algo no pueden ni contestar, titubean, y hay un montón, pero hemos sido nosotros, los padres, los que hemos incurrido en muchos errores. Vaya, no hemos aprendido porque tal vez no vimos en nuestros padres eso, pero ahora ya llegamos al Señor. Llegamos al Señor y la palabra nos está enseñando, nos está instruyendo. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de corregir, de enseñar, de dirigir a nuestros hijos, ¿verdad? Pequeños o grandes, porque realmente esto no termina uno de enseñar, ¿verdad? Sí, pastora, y es bien importante porque, sobre todo lo último que usted decía, si aún nuestros hijos son grandes, lo que hablábamos anteriormente es que si yo vengo y le digo a mi hijo o una mi hija que es haragán, que no sabe hacer nada, eso le va a quedar grabado en su mente y va a crecer con eso, va a crecer sabiendo que es un haragán porque se lo escucharon, creyéndolo, no porque lo sea, creyendo que es un haragán, que no sirve para nada, que nunca va a superarse en la vida. Entonces, aparte de que les causa un problema en su alma, ¿verdad? Porque eso es doloroso para nuestros hijos, oír de su propia madre o de su propio padre que es un fracasado, por ejemplo, porque desde pequeños se les dice, o que no sirve para nada, que nunca va a triunfar en la vida. Y tenemos que saber que nuestro hijo o nuestra hija va a crecer con ese pensamiento. Va a llegar al trabajo y va a decir, no, es que yo no sé hacer nada, porque no, desde pequeña escuchó que no sabía hacer nada, ¿verdad? Entonces, tengamos la responsabilidad nosotros de lo que vamos a sembrar en nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros como autoridad de nuestros hijos debemos siempre bendecirlos, siempre animarlos a seguir adelante y no solo platicarle los errores, sino que cuando una buena nota, felicitarlo, decirle que estamos orgullosos de ellos, que son importantes para nosotros, que son especiales para nosotros. Es bien importante confesarles el amor a nuestros hijos, porque el día de mañana vamos a decir, ay, mi hijo a mí nunca me dice que me quiere, nunca me abraza,
¿Pero por qué? Porque de nosotros nunca recibió amor, nunca recibió un abrazo, una palabra de amor, una palabra de aliento. Entonces recordemos nuestra responsabilidad cuando salgan palabras de nuestra boca para nuestros hijos, ¿verdad, hermana Vero? Y fíjese que la mayoría de los niños tienen un concepto de Dios, Así es. ¿verdad? Pero el concepto que los niños tienen de Dios lo relacionan con la imagen Con su paterna padre, así es. del papá biológico, el papá que tienen aquí en la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, si el papá que tienen aquí en la tierra es un papá gruñón, áspero, burlón, así va a ser la imagen distorsionada que van a tener ellos de Dios. En cambio, los niños que tienen un papá que es bondadoso, que es amoroso, que es compasivo, que es justo, tienen una idea correcta del carácter de Dios. Y nosotros, como padres, los que tenemos la bendición de ser padres, debemos ser compasivos, debemos ser bondadosos con nuestros hijos. La hermana Vero decía, los hijos se van a equivocar, lógico, ¿quién no se equivoca? Claro. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que nuestros hijos reaccionen como cuando nosotros, ya con la edad que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Pero en la edad que tuvimos cuando ellos estaban chiquitos, igual fuimos chiquitos, nosotros nos equivocamos muchas veces. Iguales o peores. ¿Verdad? A veces exageramos la nota, ¿va, Kaylee? Entonces, necesitamos ejercer, ¿verdad?, disciplina y corrección en nuestros hijos, pero con amor. Con amor, ¿verdad? Ser amorosos y buenos. Debemos guiarlos por el buen camino, hermanos. Nosotros tenemos que ayudarlos a crecer, a nuestros hijos, y guiarlos siempre por el buen camino. No ser ásperos, no ser groseros, malcriados con ellos, ¿verdad? Pedantes. A veces hasta los empujamos. Como que no fueran nuestros hijos. Exacto. Y no, hermanos, tenemos que saber que nuestros hijos en algún momento también ellos van a crecer y van a formar su familia y van a querer comportarse de la misma manera porque eso fue lo que vieron en nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos personas muy ocupadas, por muy ocupadas que seamos, dediquémosle un tiempo especial a nuestros hijos, tiempo de calidad, ¿verdad? Y hermanos, algo bien importante, si al llegar a esta etapa de la vida, nosotros nos damos cuenta que nos equivocamos, que cometimos errores en la forma de tratar o de hablar con nuestros hijos, no todo está perdido. Hay tiempo de pedir perdón, de decirle, yo pienso que nosotros las que estamos aquí, todas en algún momento le hemos pedido perdón a nuestros hijos, ¿verdad? Yo por lo menos lo he hecho. Lo he hecho porque me equivoqué, hice las cosas como yo consideraba conveniente. De repente no era por maldad, sino que por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, todavía es tiempo de pedir perdón y de sanar el daño que hayamos podido ocasionar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios, nosotros podemos enmendar nuestros errores, que nuestros hijos se den cuenta que somos importantes para ellos y que ellos también son muy, pero muy importantes para nosotros. Declarar las bendiciones de Dios sobre los hijos todos los días. No nos cansemos de declarar bendición para nuestros hijos. Todos los días, ¿verdad? Todos los días, y entendamos que esas bendiciones que nosotros vamos a declarar para nuestros hijos van a impactar en la vida de ellos, en su presente, en su futuro, y como Dios es tan bello, hasta para las generaciones que vienen. Amén, así es. Así es, hermana. Y lo que decía la hermana Verónica, ¿verdad? ¿Qué estamos dejando a las generaciones? Recordemos que tenemos nuestros hijos, vienen nuestros nietos, ¿verdad? Y si el Señor no ha venido, pues bisnietos, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Porque lo que nosotros hoy les decimos, eso es una semilla. Cada palabra que nuestra boca dice es una semilla sembrada en el corazón, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan, si bien es cierto, disciplina, ¿verdad? Pero también necesitan escuchar reconocimientos, ¿verdad? Cuando ellos hagan algo bueno, hay que motivarlos, hay que no solamente regañarlos, ¿verdad? Que después no tengan ni ganas de hablar con nosotros, porque cada vez que se nos acercan, nosotros todo es reproche, ¿verdad? Entonces hay que convertirnos en más que padres, amigos, ¿verdad? De nuestros hijos y también con nuestros familiares, ¿verdad? Tratar de que haya miel en nuestra boca, ¿verdad? Amén. No solamente crítica o reproche, ¿verdad? Regaño. Sí, fíjese que estamos viendo el impacto de las palabras que nosotros hablamos a la gente, a las personas, a nuestros hijos.
Y recordemos lo que pasó aquí con Isaac, que después de que él dio la bendición a Jacob, él ya no pudo retroceder, ya la bendición la había dado. Amén. Entonces, así mismo como la bendición se da, también la maldición. Entonces, solo recuerde esto, conforme usted bendiga, eso mismo le va a hacer, le va a regresar, porque en Isaías dice que la palabra sale y no regresa vacía sin hacer para lo que fue enviada. Entonces, si usted le envía para bendición, dice, regresa vacía. O sea, no regresa vacía. Pongámonos a pensar en esto. Entonces, si no regresa vacía, va a venir llena de bendición porque eso fue lo que yo dije. Amén. O va a venir con maldición porque eso fue lo que yo hablé. Entonces, recordemos eso, ¿verdad? Que tenemos que tener presente realmente que nuestras palabras tienen poder, tienen autoridad, de acuerdo a lo que nosotros estemos hablando. Estamos tan cerca de terminar este programa y lamentamos mucho porque hay tanto por hablar, porque es necesario que también en el hogar los esposos hablen bien a sus esposas. Amén. ¿Cuántos hombres hablan golpeado, como que la esposa no es igual a él, como que fuera una esclava o alguien que le está sirviendo, como que la contrató para un trabajo? Somos iguales. Entonces, por eso es que hay matrimonios fracasados, por eso es que hay mujeres que se sienten tan mal, porque no se sienten valoradas, no se sienten, o sea, no se dan cuenta qué es lo que tienen en casa. Hay hombres que dicen, ¿su esposa trabaja? No, ahí pasa en la casa. Y yo digo, y la escoba se mueve sola, los trastos se lavan solos, la ropa, el cuidado de los hijos, ellos solo se cuidan. Entonces, la mujer tiene que sentirse valorada, apreciada, amada por su esposo. Entonces, decirles palabras de aprobación. Hay veces que le dice, amor, ¿me amas? Sí, yo no sé por qué mi esposa me dice, si se lo dije cuando nos casamos, y tienen 40 años. Y no le volvió a decir que la amaba. Entonces, 40 años de casados, no de edad. Entonces, ella ya no sabe lo que es oír una palabra cariñosa, dulce, que reconozcan, pues, verdad, su valor. Entonces, sí necesitamos hablar, expresar, bendecir, hablar bien, buenas palabras con nuestros hijos, con nuestro esposo, con las familias, con los hermanos, con compañeros de trabajo. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Amén. Vamos a hacer unas declaraciones, hermanos, y amigos que nos están viendo, porque sí, comprendiendo esta palabra, es muy necesaria. Usted puede cerrar sus ojos y en este momento usted piense lo que usted anhela, lo que usted desea para su vida, para su familia, para sus hijos, y eso es lo que va a hablar para que su boca atraiga eso, para que esa bendición llegue sobre sus hijos. Entonces vamos a declarar y vamos a bendecir, vamos a orar al Señor creyendo, porque si usted ha creído esta palabra que esta noche ha escuchado, usted lo va a hacer con sinceridad, con convicción y con poder. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que somos bendecidos, que viene sobre nosotros sabiduría sobrenatural de Dios, que somos bendecidos con abundancia, con habilidad, con creatividad. Declaramos, Señor, que nuestra familia es una buena familia, que tenemos excelente trabajo, que hay trabajos que van a ser muy bien pagados, Señor, que tenemos buenas amistades, que nuestros hijos, Señor, están caminando por el camino recto, Señor, que ningún vicio llegará a su vida, Señor, que son apartados para ti. En el nombre poderoso de Jesús, guárdanos, guárdanos. Y declaramos que toda maldición que haya sido enviada hacia nosotros es cancelado en el nombre de Jesús. Y declaramos vida, declaramos salud, declaramos bendición en el nombre poderoso de Jesús. Santo, mi Señor, te bendecimos, Señor. Gracias, hermanos y amigos, los damos gracias por la sintonía y los esperamos el próximo sábado. Que el Señor les guarde y que pasen un buen fin de semana. Que el Señor les guarde. Bendiciones. No me pidas que me quede a descansar, no me hables del calor ni del hogar, no pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar.
No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa.